Vale chicos, hoy os voy a enseñar a cómo podéis optimizar vuestro ordenador para que consiga 200 FPS o muchos más cuando estéis jugando. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a desinstalar todas las aplicaciones que no vayáis a usar. Yo en mi caso ya las tengo desinstaladas porque esto ya lo he hecho. Pero todas las que no vayáis a usar las desinstaléis. Vale, lo siguiente que vamos a hacer, vamos a configuración de Windows, el sistema. Nos vamos a ir a notificaciones y vamos a desactivar todas. Es un ordenador que tengo para jugar, no quiero ninguna notificación. Asistente de concentración, desactivado. Básicamente porque no tengo notificaciones, no me van a llegar notificaciones, así que lo desactivo y gasta un poco menos de rendimiento. En almacenamiento, desactivo el sensor. Lo único que hace es consumir. Yo ya sé que mi disco está bastante lleno, así que lo desactivo. Energía y suspensión. Vamos a irnos a configuración adicional de energía y lo vamos a poner en alto rendimiento para que pueda sacar los máximos FPS. En modo tableta. Yo no voy a usar este equipo en modo tableta nunca, así que no usar nunca. Experiencias compartidas, las vamos a desactivar. Importantísimo que las desactivéis. Fuera. Vale, una vez hecho esto, nos vamos a volver a inicio y vamos a ir a teléfono. Vamos a desactivar estas dos opciones si las tenéis activadas. Que va a quitar muchísimo rendimiento esto. Ahora nos vamos a ir a personalización. Aquí vamos a colores y vamos a desactivar los efectos de transparencia. Esto es súper importante porque al estar la barra de tareas o el fondo de algunas aplicaciones en transparente nos va a consumir muchísimo. Elegir automáticamente un color de énfasis de mi fondo, desactivado. Va a detectar automáticamente el color de tu pantalla y va a poner el fondo de pantalla acorde a ese color. Lo quitamos. Pantalla de bloqueo. Quitamos todo lo que haya por aquí, absolutamente todo. Suele haber algunas aplicaciones como contenido de Microsoft fuera. Fondo de imagen, lo deberíais tener en contenido destacado de Windows. Vamos a ponerlo en imagen y vamos a poner una imagen que va a cargar siempre. Va a ser siempre la misma imagen. Esto al iniciar Windows consume un montón si tenéis una imagen aleatoria puesta. Así que ponerlo en una imagen fija y os va a iniciar muchísimo más rápido. En inicio, yo tengo todo quitado, simplemente para que mi inicio se vea así de minimalista. Podéis ponerlo como queráis, o pantalla completa, o lo que queráis, pero yo en mi caso tengo todo quitado. Ahora nos vamos a ir a aplicaciones, y en aplicaciones y características vamos a volver a desinstalar alguna que nos hayamos dejado. Vamos a comprobarlo todo bien. Mapas sin conexión. Aquí vamos a tener que quitar todo, porque si necesitamos llegar a un sitio vamos a utilizar el teléfono, no Windows. En inicio vamos a desactivar todas las aplicaciones que no queramos que se inicien junto a nuestro equipo. Por ejemplo, Antimicro es un programa de latencia. Yo sí quiero que se inicie con mi equipo. Ahora nos vamos a ir a juegos. En juegos vamos a quitar absolutamente todo. Game Bar, ¿esto qué es? Es como una capturadora interna de Windows que utiliza el procesador para grabar o hacer directos o cualquier cosa, así que lo quitamos. Capturas, aquí no hay nada que quitar. Y modo de juego, desactivado. Muy importante que esté desactivado el modo de juego, nos va a consumir muchísimo. El procesador y la gráfica van a cargar unos motores que se piensan que son buenos para ese juego, pero en realidad no. El juego ya tiene su propio motor y ya está optimizado. Ahora nos vamos a ir a privacidad. Aquí vais a copiar y vais a pegar todo tal y como lo tengo yo. Vamos a desactivar absolutamente todo. Desactivada, cámara desactivado, el micrófono activado para poder jugar con amigos o cualquier cosa. Y muy importante, esta aplicación es en segundo plano desactivadísima. Actualizaciones de seguridad. Vamos a irnos a optimización de distribución. Vamos a quitar esta opción y vamos a ir a opciones avanzadas. Y aquí lo vamos a poner, lo tendréis así. Pues vamos a ponerlo así, con esto desactivado, bueno, con esto activado para bajarlo al mínimo. Y luego lo volvéis a desactivar. Ahora, nos vamos a ir al panel de control de NVIDIA. El panel de control de NVIDIA es una parte del sistema muy complicada, así que vamos a ello. Así que aquí bajamos, modo de control de energía lo ponemos en máximo rendimiento preferido y filtrado de texturas, calidad, vamos a ponerlo en alto rendimiento. Aplicamos y se habrán guardado los cambios. Ahora, más cositas, vamos a ir a Windows, vamos a pulsar las teclas Windows R. Se nos abrirá esto, la ventana de ejecutar. Vamos a poner aquí msconfig. Vaya, lo he escrito mal. msconfig. Lo abrimos
Y en inicio selectivo vamos a tener activadas estas dos. Ahora nos vamos a ir a arranque y para que arranque muchísimo más rápido el equipo, esto lo vamos a poner en 10 y en sin arranque de GUI. Sin arranque de GUI lo que hace es arrancar sin ningún servicio. Los servicios se van abriendo conforme vas usando el equipo, pero es muy importante esta opción. Ahora nos vamos a ir a opciones avanzadas y esto lo tendréis así. Así lo tendréis. Pues tenéis que ponerlo al máximo, que en mi caso son 6, porque tengo 6 núcleos, y ponerlo al máximo para poder usar al máximo vuestro procesador. Aceptáis y aplicáis. Nos va a salir este mensaje de reiniciar. Vamos a reiniciarlo más tarde porque tenemos que hacer todavía cosillas. Ahora vamos a descargar otra aplicación para reducir muchísimo la latencia, que se llama Antimicro. Nos vamos a esta página SourceForge, Antimicro Download, y la vamos a descargar. Una vez descargada se nos abrirá esto. Para configurarlo vamos a ir a opciones, configuración, y vamos a ponerlo todo como lo tengo yo. Cerrar para la bandeja del sistema. Iniciar junto con Windows y minimizar para la barra de tareas. Esto lo vamos a poner en 1 milisegundo. Esto lo tendréis habilitado y más o menos por aquí. Lo bajáis al mínimo y lo deshabilitáis. Ahora vamos a ir al apartado de ratón. Aquí vamos a activar esta casilla, desactivar la precisión del puntero mejorada. Y en tasa de actualización vamos a poner 1 milisegundo. Pantalla, la principal que uséis para jugar. Y le damos a OK y lo cerramos. Otro programa que viene súper bien para sacar el máximo provecho a la tarjeta gráfica es MSI Afterburner. Lo abrimos y en mi caso yo lo tengo así. 600 MHz más en la memoria de mi gráfica y 177 en el núcleo de mi gráfica. Esto lo que hace es sobrecloquear la gráfica para que podamos sacarle el máximo provecho. Si os pasáis, van a aparecer líneas en la pantalla, simplemente reiniciáis y ya estaría. Vale, ahora vamos a escribir apariencia y rendimiento. Lo vamos a abrir y vamos a desactivar todas las casillas de mostrar el contenido de la ventana mientras se arrastra, mostrar vistas en miniatura en lugar de iconos, que es para que en vez de un icono de la imagen te salga lo que es la imagen. Y la de suavizar bordes para las fuentes de la pantalla. Vamos a dejar únicamente marcadas estas tres, todas las demás desactivadas. En opciones avanzadas vamos a seleccionar en este apartado programas. Es simplemente para mejorar el rendimiento de programas en vez de en tareas de segundo plano. Vamos a aplicar y aceptamos. Otra cosa muy importante, pulsamos Windows más R y escribimos porcentaje, temp, porcentaje. Lo abrimos y como veis tenemos todos estos archivos que son mogollón. Vamos a darle control E y suprimir. Eliminamos todos. Se quedará esta carpeta vacía. Estos son archivos temporales que se quedan en las memorias y simplemente consumen y consumen y consumen. Vale. Ahora vamos a pulsar otra vez Windows más R y vamos a escribir temp sin el porcentaje. Dirá que no tenemos acceso a esta carpeta. Le damos a continuar y otra vez control E y eliminar. Vale, ahora pasamos al internet. Para mejorar un poco el internet vamos a darle clic derecho al icono de internet aquí y abrir configuración de red de internet. Lo abrimos y en opciones del adaptador le damos aquí en la red que estemos utilizando, clic derecho, propiedades. Vamos a desactivar todo excepto programador de paquetes QoS y protocolo de internet versión 4. Esas dos las vamos a dejar activadas. Ahora le damos a configurar y en opciones avanzadas vamos a bajar abajo del todo y velocidad y duplex vamos a ponerlo en 1 GB full duplex. El máximo número que nos ponga. 1 GB obviamente es más grande que 100 MB. Velocidad de enlace wall y apagado. Aquí os saldrá así. 100 MB primero. No. Vamos a ponerlo en sin reducción. Ahora subimos un poquito y en Ethernet ecológico desactivado. Ethernet de consumo eficiente de energía desactivado. Le damos a aceptar y podemos salir. Una vez hecho todo esto, ¿qué vamos a hacer? Reiniciar el equipo. Una vez hecho todo esto ya tendremos el equipo totalmente optimizado y vamos a conseguir muchísimos más FPS. Así que decidme abajo en los comentarios si os ha servido. Si podéis,
compartirlo con otra gente o familiar o amigos o lo que sea, para que puedan también optimizar sus equipos y tener un muchísimo mejor rendimiento. Os lo agradecería un montón y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.